AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. La torre de guardia, la antena de siempre, el transmisor de ideas, los cables de enlace, la cabina de fuerza. El vidrio de espejo, la luz de alerta. La torre de guardia, programa para no olvidar. Electricidad, señales eléctricas, impulsos capaces de transportar el pensamiento humano a la velocidad de la luz. Este es un mensaje aéreo de la torre de guardia, encendiendo su fuego todos los jueves de 21 a 22 horas, con la operación técnica y puesta en el aire de Nahuel Rearte, con la conducción de quien les habla, con la edición sonora y transmisión de imagen en vivo de Facundo Mauro, y con las coordenadas de encuentro de Hermes Godoy. Transmitiendo por Radio Presente 94.5 MHz, la voz del ex Olimpo. La clave Morse de S es la siguiente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los medios masivos audiovisuales se alimentan de la prensa escrita, lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Quién domina la prensa escrita? La respuesta es simple. La domina quien domina el papel prensa donde ésta se imprime. Y casualmente es el monopolio del grupo Clarín quien la domina. Y la domina porque recibió ese beneficio por la misma dictadura militar que decretó la ley de medios, ley anticonstitucional, ley antidemocrática, que 44 años después sigue dominando nuestras opiniones y decidiendo qué es noticia y qué no. ¿A quién se beneficia con esto? ¿A quiénes afecta? ¿Y qué se busca? Ya volveremos sobre esto. Aislando las cabinas procesamos el dolor. Cerrando las cortinas mantenemos la ilusión. Y cada vez que Canillita trae noticias del final, parece segura que solo por amor nadie vende diario.
Y cada vez que pedimos perdón, teniendo la razón por descomposición, tratando de agradar, nos hacemos daño. Algunas veces estoy encerrado. La jaula no es tan solo esta pared. Cuando quiero salir, no me importa morir. no tengo fin. No tengo fin. No insistan en ponerme cerraduras. Soy libre y no puedo desistir. No digas que estoy mal. Yo la estoy pasando bien. No sé por qué. No sé por qué. Cada vez que tratas de matar, quizás estés matando a quien te trata bien. Cada vez que quieras disfrazar, todos esos disfraces abrirán tu piel. Y cuando estés cansado de sangrar, ese vacío ya no te hará mal. Cada vez que trates de vencer, será que tienes mucho que perder. Las primeras transmisiones de radio para entretenimiento regulares comenzaron en 1920. En 1920 se produjo un hecho que cambiaría la historia de los medios masivos de comunicación. La radio comenzó su historia mundial para no detenerse aún hoy, 100 años después. Estas primeras transmisiones de radio para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. El día 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo.
Su creador, organizador y primer locutor fue el doctor Enrique Telémaco Susini. Él y sus colaboradores fueron llamados los Locos de la Azotea. Para 1925 ya había 12 estaciones de radio en esta ciudad y otras 10 en el interior del país. La otra emisora, de carácter regular e informativo, es la perteneciente a la estación 8MK de Detroit, Michigan, Estados Unidos, perteneciente al diario The Detroit News, que comenzó a operar también en agosto de 1920 en la frecuencia de 1500 kHz. Obviamente, los experimentos para crear la radio datan de tiempo atrás. Pero lo que a nosotros nos interesa es el poder descubierto en el uso de la radio como medio masivo de comunicación. Hasta ese momento, solo el telégrafo, el teléfono y el cine eran los nuevos inventos de comunicación, pero no eran masivos. El poder de la radio como modificador de pensamiento y de decisiones en la población toman relevancia a partir de la década del 30. Un ejemplo de ese poder es La Guerra de los Mundos, un episodio de radio de una serie dramática dirigida y narrada por el actor y futuro director de cine Orson Welles. Era una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Se emitió en directo como un episodio de Halloween a las 9 de la noche, un domingo del 30 de octubre de 1938. El episodio es famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación, ya sea porque causó el pánico en su audiencia o por el fenómeno posterior de que millones de estadounidenses se asustaran con la invasión de extraterrestres. La sociedad estadounidense empezaba a salir de la crisis mundial de la Gran Depresión. La televisión estaba aún en una fase experimental, pero en Estados Unidos la radio era el medio por ondas más popular, con programas de comedia, drama o actualidad. El joven Orson Welles había adquirido cierto prestigio interpretando en la radio algunas obras clásicas como Los Miserables. El domingo anterior a la emisión La Guerra de los Mundos se interpretó La Vuelta al Mundo en 80 días. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de ciencia ficción de H.G. Wells. Los oyentes, que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción, pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente se habrían originado los informes. La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Durante la noche del 30 de octubre de 1938, miles de estadounidenses fueron presas del pánico mientras escuchaban una emisión que describía la invasión de nuestro planeta por los marcianos. Probablemente jamás se ha visto tanta gente súbita e intensamente conmocionada en calles y paseos de todas las localidades del país como durante la noche en cuestión. La histeria colectiva demostró el poder de los medios de comunicación de masas. Ahora, si este ejemplo les parece una excepción, les voy a dar otros, tal vez más importantes. Tanto Stalin como Churchill, Hitler o Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron las emisiones de radio para que la balanza de la opinión pública se inclinara en favor de ellos y los apoyara en sus distintos objetivos que no necesariamente eran siempre los de la población que decían representar. Utilizaron la radio como estrategia para infundir noticias falsas y para enardecer el espíritu patriótico que les diera el apoyo y el sacrificio de sus respectivos pueblos. Ahora, si los líderes más poderosos del siglo XX, que definieron aún hoy nuestra historia geopolítica y el dibujo de las fronteras del planeta, si no recuerden, por ejemplo, el conflicto con Palestina que nace de esas decisiones, si ellos, que fueron responsables de millones de vidas, si ellos, en ese momento tomaron en serio el poder de la radio como medio masivo de comunicación, sería interesante que nosotros no desmereciéramos ese poder.
cine, desde su creación, fue una gran influencia sobre el pensamiento de las distintas culturas a las que accedió. Más allá de dónde fue creado el cine, Estados Unidos fue su mayor impulsor. Gran supuesto vencedor en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de entrar al final de la misma y haber comerciado con todas las partes en conflicto, al quedar como la única industria sana después de la guerra, su poder fue indiscutible. Y el cine fue su punta de lanza a nivel mundial para crear consenso de ser los defensores mundiales de la libertad, y utilizó cantidades poderosas de recursos para que las películas filmadas los mostraran como los héroes del mundo. Y cuando fue necesario, mostró a su antiguo aliado, la Unión Soviética, como el demonio mundial, reemplazando al nazismo en ese papel al inicio de la llamada Guerra Fría. Pero no solo ese fue uno de sus logros. También tienen otros, como el de crear drogadependientes de las industrias tabacaleras, que invertían en el negocio del cine mostrando al cigarrillo como el símbolo del héroe, o símbolo del erotismo, o de la fuerza para sortear dificultades. También se tomaron el trabajo a través del cine de justificar el exterminio de los pueblos originarios del continente a manos de los benefactores invasores. Y eso se extendió a cualquier cultura que no acatara sus órdenes imperiales, sean japoneses salvajes, iraquíes terroristas o sucios narcotraficantes sudamericanos. Pero, ¿por qué hablo del cine, ya que no es considerado un medio de difusión masivo? ¿Por qué? Porque a partir del tercer milenio, eso cambió radicalmente a través de Internet, y su poder se multiplicó, iluminándonos sobre cómo se debe pensar, cómo se debe amar y por qué.
mundo natural. Viene Di María, centro. Sandrita, mira lo que te trae. Café bien cargadito como a ti. El videojuego. Uso prolongado de tacones altos en las mujeres tiene... ¿Has imprimado a mi hija? No es el... ¡En sus cartulinas! A partir de la década del 50, una nueva máquina entró en los hogares de los seres humanos. La televisión vino a reforzar el imperio de la radio, pero ahora a través de las imágenes, porque una imagen, dicen, vale más que 1000 palabras. Entonces, el fuego del hogar se convirtió en los rayos catódicos al calor de donde las familias se reunieron para saber qué es lo que sucedía en la vida más allá de la puerta de sus casas. Para saber lo que sucedía en el mundo al instante vía satélite cuando éste llegó. Para ver cómo el hombre pisaba la luna, cómo el equipo del país ganaba el mundial y principalmente para saber la infinidad de peligros que acechaban según el poder de turno con frases como ¿sabe qué está haciendo su hijo en este momento? O también los aleccionadores momentos de meditación que la Iglesia nos inducía al cierre de programación. Y a esto había que agregarle quiénes producían los contenidos. Y casualmente Estados Unidos era el mayor productor de contenidos para el mundo con sus series enlatadas, formando así desde el hogar a las nuevas generaciones en sus intereses bastante distantes del de sus colonias. La televisión se propuso como educativa para los niños, activando sus neuronas espejos desde pequeños con el chupete de cristal. A los primeros puñados de canales de televisión se les agregó la televisión por cable, que ahora tenía un canal para cada contenido las 24 horas de corrido. Canales de cable como la Fox, que dieron por ganada la elección de Bush con sus tremendas consecuencias para el resto del planeta, a pesar de que él había perdido las elecciones. Pero fue imposible revertir el resultado de la opinión pública después que la Fox, con el primo de Bush como director, difundiera la falsa noticia. Y por casa como andamos. ¿Y acá? Acá también se evolucionó. Ahora se podía lograr en segundos que un ministro de Economía generara una corrida cambiaria que diera vuelta a un país solo con aparecer unos minutos en la pantalla de todos los hogares.
eat the garbage that I feed you until the day that we don't need you. Don't go away, no one will heed you. Your mind is totally controlled. It is stuffed into my mold, and you will do as you are told until the day the rights to you are sold. Take it away, Frank. Yes, that's right, Don. Don't touch that dial. I am the slime from the video. Who's in the long on the video? I am the slime from the video. Can't stop the slime from the video. I am the slime from the video. Who's in the long on the living room floor? I am the slime from the video. Can't stop the slime, people look at me go. Alright, do you want to see Don Pardo go fucking crazy? Hey, come on, New York! Give it to him, Don! Oh, come on, Don! Get down, Don Pardo! 33 years at NBC, and it's come to this. The incredible dancing stylings of Don Pardo. Get down, Don! El fuego de la torre de guardia se mantiene encendido. Presente, la voz del ex Olimpo. Hola, soy Walter. Desde pibe me gustaba escribir cuentos. Ahora ya termino la secundaria igual. Me voy a anotar en Abogacía. Una víctima más de violencia institucional. Walter Bulacio. El no saber si tuvo frío, si qué pensó, si se acordó de vos, si no se acordó, si sufrió, si no, nada. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde hace 30 años, más de 2.100 muertos por violencia institucional son jóvenes menores a 25 años. La cifra equivale a 2 escuelas completas en su capacidad máxima permitida. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.
al Y ya casi llegando al cambio de milenio, en los 90, un nuevo medio vendría a revolucionar todo lo conocido: Internet. Y esta vez, los límites que tenían la radio, el cine y la televisión serían completamente eliminados. Una de las debilidades de los anteriores medios masivos de comunicación era el feedback, la interacción. Tanto en la radio y la televisión, la respuesta del oyente y televidente quedaba en manos de la carta o el llamado telefónico con sus consecuentes límites. Internet da la posibilidad de respuesta al instante sin gastos mayores. Esto, que se puede ver como una democratización del medio, también es un tester valiosísimo de la opinión pública sobre diversos temas. También sirve para saber el efecto positivo o no de distintas noticias, que a su vez son vitalizadas por los mismos usuarios, dándole un poder de alcance hasta ahora nunca visto a nivel mundial. El poderío de Internet creció a través de plataformas como Facebook, Google y YouTube, donde los mismos usuarios aportan los datos sobre sus gustos y dan libremente información sobre su condición social. Un trabajo que antiguamente sería imposible realizar por los dueños de los medios de comunicación. Ahora están al alcance de la mano para ser comercializados y manipulados. Y así, como se pudo influir antes a través de la radio, la televisión y el cine, este nuevo medio y la utilización de sus datos de forma completamente ilegal y sin aprobación de sus usuarios han sido muy útiles para definir el Brexit en Europa o las elecciones de Trump o Macri en América. No por nada, antes de las elecciones que le dieron al macrismo el poder, desembarcaron las oficinas de Facebook en Argentina e hizo su llegada el cabeza de campaña en medios digitales de Estados Unidos para dirigir la utilización de Internet en los distintos destinos de este país. El resultado ya lo conocemos. Y ahora volvemos a las series y al cine, que en sus inicios no tenían el poder de los medios masivos de comunicación. Hoy, a través de plataformas como Netflix o Amazon, han roto con esa limitación. Ahora millones de usuarios pueden acceder a sus contenidos a cualquier hora y por el tiempo que quieran. Y nuevamente se van creando los gustos populares y se van construyendo verdades sobre la historia de cualquier cultura, como las supuestas realidades del caso Nisman o la beatitud de los papas y su dominio mundial desde el Vaticano. Estas plataformas, absorbiendo contenido producido por distintos países y a través del subtitulado a nivel mundial, avanzan más que cualquier medio creado por el ser humano a la hora de generar tendencias y de decidir cuál contenido queda, ya que después de utilizar distintos anzuelos de calidad, lo que dejan en su mayoría son claras tendencias a cómo se debe opinar sobre los supuestos países tercermundistas o sobre las áreas de conflicto de los poderes en el globo terráqueo. Pero sé que a quienes están escuchando solo les estoy dando noticias de ayer. No se preocupen, casi que es hora de dar noticias de hoy. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra
Y estas son las noticias de hoy. Sabiendo todo lo que sabemos sobre el poder de los medios masivos de comunicación a nivel mundial y a nivel local, ¿cómo es posible? ¿Cómo permitimos? ¿Cómo nos hacemos los desentendidos? ¿O cómo sucedió que Argentina no tenga una ley de medios audiovisuales? Sí, Argentina, el país donde vivimos. ¿Cómo es posible que hace casi medio siglo que Argentina no tiene una ley que regule los medios masivos de comunicación? ¿Cómo es posible que solo decidan sobre su forma, contenido y utilización los dueños de las corporaciones que manejan los medios? ¿Cómo fue que sucedió que no tengamos ningún poder para regular una de las armas más poderosas de dominio sobre la Tierra? Esta noticia es bien fresca, aunque lleva medio siglo. Sí, no tenemos como pueblo ninguna ley de medios audiovisuales que nos sirva para regular lo que los medios hacen y afectan a nuestra población. ¿A quién beneficia esto? ¿A quiénes afecta? ¿Qué se busca? ¿Y cómo empezó? Justamente empezó con la última dictadura cívico-militar, con el golpe más sangriento que tuvo nuestro país, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Ahí empieza esta historia, donde decretan una ley de radiodifusión que apoya los intereses de esa dictadura y a sus amigos, el grupo Clarín por los locales, y a los financistas del golpe a través del Plan Cóndor para Latinoamérica por los de afuera. Llámese Estados Unidos nuevamente. La ley 22.285 fue promulgada por el dictador Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar los objetivos, las políticas y las bases que tenían que observar los servicios de radiodifusión. En esos arreglos para someter a un pueblo, también se le entregó el papel prensa a Clarín para que nazca el monopolio que hoy domina la mayoría de los medios de comunicación. Cuando vuelve la democracia, después del horror de la guerra de Malvinas, esa guerra casualmente justificada por los medios de comunicación serviles a la dictadura, en los sucesivos gobiernos democráticos se plantea siempre una ley de radiodifusión democrática, pero nunca logran pasar de supuestas buenas intenciones. Ahora, quienes no duermen son los del Grupo Clarín, que a cada gobierno logran nuevos beneficios y avances sobre su poder, acaparando tantos medios como puedan, sean estos escritos, radiales, televisivos, de telefonía o en la red. Por ejemplo, en 1997, Menem prometió que una nueva ley de radiodifusión sería aprobada al año siguiente. Jorge Lloma, uno de sus hombres más cercanos, se mostró escéptico. Dijo: se requeriría un acuerdo de los partidos políticos tan trabajoso como una reforma constitucional. Las palabras de Lloma no eran casuales. Durante la Convención Constituyente de 1994, cuando se reformó la Constitución, se había discutido incluir un artículo antimonopólico en el nuevo texto constitucional, pero prefirieron derivar el asunto a una futura ley que nunca salió, lo cual siguió beneficiando a los monopolios. Estos recién se ven amenazados cuando en el 2004 se empieza a trabajar sobre un nuevo proyecto de ley. Y en el 2009 nace la primera ley de medios en democracia. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Fue promulgada el 10 de octubre del 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, instituida en 1980 por la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, y que se mantenía vigente. El proyecto original, presentado en agosto del 2009, estaba basado en una propuesta de 21 puntos que habían sido presentadas por la coalición por una radiodifusión democrática en el 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país. Luego
de que se le realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley. El propósito de la misma era desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada al mismo de nuevos inversores, medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro, entonces imposibilitadas de hacerlo. Y también contemplar nuevas tecnologías como la digitalización. El texto propuesto se redactó sobre la base de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que fueron consensuados después de un prolongado proceso de debates entre diferentes especialistas. Ahora, ¿la aplicación? El Grupo Clarín impugnó la aplicación de 4 artículos de la ley, el 41, 45, 48 y 161, mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, cuestionando aspectos que limitaban justamente la acumulación de licencias de televisión por aire y por cable y que obligaban a la desinversión en consecuencia de aquellos grupos económicos que se hallaran más allá de esas limitaciones, entre ellos el propio Grupo Clarín. Esta postura de la empresa paralizó la plena aplicación de la ley durante más de 4 años, durante los que el Grupo Clarín logró evitar su propia adecuación a los artículos 41, 45, 48 y 161, manteniendo en el interín la posesión de la totalidad de sus licencias de medios de comunicación. Finalmente, a pesar de que la Corte Suprema avalara la constitucionalidad de la ley de medios con un fallo que establecía que es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. Para eso citaron numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como fallos nacionales e internacionales. A pesar de esto, igual se siguió deteniendo la aplicación de la ley hasta que ganó las elecciones el frente de Mauricio Macri, que la voló de un plumazo por decreto. A comienzos del 2016, la ley fue modificada por un decreto de Mauricio Macri. El mismo apuntó a suavizar el carácter antimonopólico de la ley, beneficiando a los principales medios de comunicación del país. Llama la atención que sea una de las primeras medidas de un gobierno que fue total y completamente apoyado por el Grupo Clarín, grupo que declaró una guerra mediática nunca vista en la historia de este país al gobierno que casualmente promulgó la primera ley de medios, la primera ley de medios democrática en nuestro país después de la última dictadura militar. Y lo que más llama la atención es que no se escucha de esa tribuna que siempre apoya al primermundismo el detalle de que todos esos países que admiran poseen leyes de medios que los regulan. Pero el nuestro no.
brothers, wives, husbands, mothers, fathers, sisters, dear brothers. Don't you wish you didn't function? Don't you wish you didn't think me on the neck, big check and the next little thing for you do? Don't make up your mind to go on. 'Cause when you woke up this morning, everything you had was gone. Woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning. You wanna be the chosen one. Yeah, you know it. Just can't help yourself. Agradecemos a todos y todas quienes apoyan el programa y a todos y todas quienes hacen Radio Presente y a quienes hacen también La Torre de Guardia. Antes de despedirnos del todo de La Torre de Guardia, les voy a dar un simple ejemplo de lo que es no tener una ley de radiodifusión democrática. Si no les interesa que la ley no sea democrática, tal vez encuentren lógico que hay una ley de finales de los 70 que no puede cubrir los avances en medios que hubo en 44 años. Eso mínimamente les tendría que parecer razonable. Y el ejemplo que les voy a dar es simple y contundente. A principios de la década del 90 hubo un nacimiento de un fenómeno en la comunicación que fueron las radios comunitarias y de baja potencia. Si bien habían nacido antes, en esa década, gracias a algunos avances tecnológicos y unos años sin dictadura, se habían popularizado este tipo de radio, que tenían, entre otras cosas, el beneficio para la comunidad de reflejar los intereses de los barrios y de los habitantes de ellos. Eran radios donde no se pasaba la música que las grandes discográficas internacionales imponían a los grandes medios a través del dinero, con el que pocos artistas pueden competir. Esto generó nuevas formas de comunicación a través de nuestros artistas y artistas latinoamericanos. También, las noticias no eran solo de desastres y de macabras situaciones que venden tan bien en los grandes medios. Las noticias eran también positivas. Narraban los logros de la comunidad, que ante problemas salían en conjunto a resolverlos, alertados por esas mismas radios. Radios donde la mayoría de sus integrantes no veían un beneficio económico, sino social. Y crecieron tanto por la búsqueda de la comunidad de verse reflejada en sus propias necesidades y representados por su propia cultura, que la sumatoria de las radios comunitarias llegaron a ser la tercera radio más escuchada del país. Repito, la sumatoria de las radios comunitarias llegaron a ser la tercera radio más escuchada del país. Y eso no le gustó a los monopolios de comunicación, que las atacaron de todas las formas posibles, barriendo sus frecuencias, logrando presión en los gobiernos para cerrarlas. Pero como éstas dieron pelea, se buscó la forma de destruirlas desde lo económico, su lado más débil, porque en general no tenían fines de lucro. Y las barrieron. Y como no había ley que las protegiera, ya que la ley de la dictadura no las contemplaba porque no existían todavía, y sin ningún recurso de amparo legal que las protegiera, se las borró del mapa sin miramientos, pese a más de una década de lucha para sobrevivir contra los titanes de la desinformación. ¿Quiénes fueron entonces los afectados? La comunidad. ¿Quiénes? Los beneficiarios. Los grandes monopolios de la comunicación que disfrutan de tenernos en la oscuridad. Hasta la próxima. Dans sa chambre, Joël et sa valise. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. Hey, I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. Si se escuchan, si se sienten y vuelcan su contenido en otro. Si se dejan habitar buscando la acción, tanto sueño se vuelve real. El radio de ocupación, la radio de creación. El oído del oyente que escucha su voz yéndose de cerca. La torre de guardia, la antena de siembra. La torre de guardia, la luz de alerta. Soy Marlene Guayar, soy de Argentina,